Bien, ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro después de esa entrevista con Ascensión Pérez que nos ha contado cómo discurre la actualidad de Almarza en las últimas semanas, pues de actualidad por la dimisión de uno de los concejales del equipo de gobierno. Se ha dado de baja del partido, pero bueno, sigue como no adscrito. Ya saben que uno no termina de dimitir en este país. Vamos a analizar la actualidad. Jesús Bachiller, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Viene movida, ¿no? La actualidad, como últimamente, ¿eh? Viene movida, sí, con muchos temas. Sí, sí. Luis Bonilla, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Vosotros ya veo que bien y lo que viene también es con unas temperaturas que empiezan a parecer verano. Canícula. La verdad es que esto es una cosa tremenda, ¿no? Porque a estas horas de la noche nosotros aquí en el plató ya con el aire acondicionado, que nos va a salir esto. Con los focos, entre los focos, el aire La acondicionado. energía barata. No se van a topar lo del gas o se va a notar. Pero se prevé un descenso de la cosecha entre un 10 y un 20%. Entonces, bueno, esto ya son noticias peores. A este paso hay que recuperar el aire acondicionado antiguo, el manual, el del abanico. El abanico y el botijo. Vamos a lo que nos ocupa la actualidad. Ya lo debatíamos ayer, el anteproyecto de la ley del aborto, novedoso. ¿Qué os parece en primer lugar, Jesús? Bueno, pues me parece que se abre un debate muy interesante, yo creo que necesario aquí en la sociedad española. Es una ley compleja, no hemos podido estudiarla porque lógicamente se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, pero bueno, es una ley amplia, ¿no? que va desde la educación continua, ¿no? desde la escuela, ¿no? prácticamente, hasta pues, la conquista de nuevos derechos, algunos un poco polémicos que veremos. Y bueno, todo esto se produce en un entorno en el cual bueno, pues hay cierta polémica porque, claro, a veces el poner por ley ciertos derechos, ¿no? Pues está comprobado que luego a veces pues trae algunas consecuencias negativas. Bien, pues un poco los titulares, pues esa baja menstrual desde el primer día para reglas incapacitantes, que los jóvenes a partir de 16 años ya puedan abortar sin pedir permiso a sus padres, que haya una red de centros sanitarios públicos donde se pueda abortar, pese a que se va a seguir permitiendo, obviamente, la objeción de los facultativos que así opten por esta vía. No sale adelante el IVA súper reducido para los productos higiénicos, tampoco sale adelante esa persecución legal o castigo a aquellos que en el extranjero hagan uso de lo que se ha venido denominando vientres de alquiler, y son un poco, sobre todo, los puntos más significativos, relevantes. No sé si me he dejado alguno. Vamos a escuchar primero una valoración de Pablo Echenique de Podemos Íñigo Errejón. Que estamos ante uno de esos momentos en los que se demuestra para qué sirve la coalición de gobierno. Pensamos que podemos estar orgullosos y orgullosas de estos avances y pensamos que es netamente una buena noticia. Una mujer de 16 años puede casarse, una mujer de 16 años puede firmar un contrato de trabajo, pero hasta ahora no podía decidir sobre su útero. Bueno, pues si puede firmar un contrato de trabajo o si puede casarse, nos parece lógico que pueda decir también sobre su cuerpo. Esto está aprobado en países como Suecia o como en Bélgica. Y otra cuestión importante, esa baja preparto, las primeras opciones, sobre todo de los impulsores del anteproyecto de ley, era que se situase en 36 semanas, va a ser en la semana 39, justo antes, cuando la mujer embarazada sale de cuentas. Luis Bonilla, ¿qué te parece este compendio de leyes? Luego hay otros detalles como la distribución de productos de higiene en los colegios, una educación continua, como decía Jesús, pero como titulares. Bueno, pues estamos hablando de una reforma que llega de una ley que ya
tenía bastantes años sin haberse modificado y por lo tanto pues obligaba a realizar ajustes. Que por otro lado nos traslada a un nuevo acercamiento, ¿no? A un limar asperezas dentro del Gobierno de la Nación, entre el Partido Socialista y sus socios de Podemos, y que en este caso pues, se han puesto de acuerdo, teniendo que ceder unos y otros en sacar adelante este proyecto, lo cual aventura un poco más de tranquilidad. Parece ser, por lo menos unas semanas de tranquilidad, veremos cuánto dura en el ámbito del Gobierno. El viernes anunciaban tormenta con esa diferencia entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Nadia Calviño decía que sí se venía a estigmatizar a la mujer. Luego vienen las reconciliaciones, después de las broncas, pues viene la calma. Lo que sí nos está dejando el texto que se ha aprobado, nos está dejando entrever los problemas económicos a los cuales nos vamos a enfrentar con esos dos recortes en el IVA reducido en los productos de higiene femenina y por otro lado en esa reducción, ¿no? o en esa negativa que nos ha podido al final llevar a efecto de implantar en la semana 36 de gestación ese permiso, ¿no? Retribuido, lo cual esto nos empieza también a dar sensación, nos empieza a entrever que las cuentas, que ya tendremos tiempo a hablar de ello, no son tan buenas. Cuando Hacienda entra y paraliza lo del IVA superreducido, que yo creo que dentro de todas las medidas puede ser la que concite más acuerdo, ¿no? Sí, esperada. Hay un IVA reducido a las mascarillas. Se comenta que esto lo aprobarán para el próximo presupuesto, es decir, para dentro de unos meses, quizá pensando en las elecciones municipales, no lo sé. Pero sí, parece que esa es la idea, ¿no? De dejarlo en términos económicos, la baja menstrual también le va a costar a la seguridad social. Sí. Este tema, claro, es conflictivo, ¿no? Solamente por el tema de que a las mujeres pues, las puede estigmatizar. Y es que, claro, han salido algunas pequeñas empresarias hablando, ¿no? Y claro, algunas se quejaba de que, bueno, pues yo tengo todas las mujeres en la plantilla, ¿no? Hay algunas que su presencialidad es fundamental. Es decir, que claro, el tema de la baja puede tener más repercusión dentro de la empresa de lo que realmente cuesta, ¿no? Esa baja. Entonces, bueno, pues supongo que sobre todo las pymes, pues bueno, no estarán muy contentas. Y no sabemos a la hora de contratar si esto puede ser un elemento para que los empresarios pues se lo piensen más, ¿no? A la hora de contratar a las mujeres. Todos hemos conocido mujeres que han pasado procesos de selección muy duros, ¿sí? Desde hace, bueno, desde siempre, donde te investigaban personalmente si te ibas a casar, si ibas a tener hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues ahora, claro, es un aliciente más que puede jugar de forma negativa, ¿no? Veremos con el tiempo a ver lo que pasa. Pero tenemos que reconocer que es un derecho, ¿no? Es un logro, es un avance que yo creo que es importante y que además sitúa a España un poco a la cabeza, ¿no? de los países europeos, ¿no? Lo cual pues también está bien. Claro, en cualquier caso no dar rango de avanzar en estos derechos casi es dar rango de ley o permisividad a esas prácticas injustas, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que hasta ahora estas reglas que tenían muchos problemas, ¿no? Muchos dolores, etcétera, se daba baja igual, ¿no? Claro. Pensemos que esto es una manera de legalizarlo mediante una ley, ¿no? Y también hay cierto grado de falta de concreción en algunos aspectos, por ejemplo, la objeción de conciencia que se está planteando en el ámbito de los médicos, porque la mayoría de las interrupciones se están realizando en clínicas privadas, más del 80%, y eso hace que pues vaya a ser complicado, ¿no? Incluso la propia aplicación de esta ley en el sistema sanitario público a día de hoy o a corto plazo, porque no hay recursos. Si no hay recursos, estas cosas pues tal vez deberían de haberse estudiado o incluso planificado. En Castilla y León el 75%, esta es otra de las... dos hospitales, pero claro, la mayoría hay objetores. Esta es una de... ¿Qué duplicas? ¿Plantillas para que en la puerta de casa tengas un centro donde puedas abortar?
Desde luego, además para la otras cosas, aplicación... y el problema económico al que nos enfrentamos va a estar ahí. O sea, cuando los recursos económicos también hay que tenerlos en cuenta, que no van a estar disponibles, o que igual tienen que estar disponibles también para otro tipo de cosas, porque van a ser muy necesarias. Es decir, este tipo de... a veces estamos viendo en las regulaciones políticas muchas actuaciones de cara a la galería, de cara a obtener titulares, de cara a decir hemos cumplido una serie de compromisos políticos, más que de cara a una aplicación práctica efectiva. Todas las normas, todas las leyes con el tiempo se cambian, se modifican porque se ven errores, pero en este caso, en estas que estamos comentando, parece que se ven desde el principio, es decir, algunos de estos fallos, ¿no? Desde que se puedan ver o imprecisiones que ojalá se subsanen o se cambien. Hombre, o se quiten, se dice que se puede abortar en el hospital más cercano, pero muchas veces si es un hospital pequeño, a lo mejor no hay gente que pueda hacerlo, ¿no? Porque León, dos hospitales, uno en la provincia de Burgos, el otro, no recuerdo, pero sí que hay dificultad, ¿no? O sea, que dificultad también para hacerse con esa plantilla. Exactamente. Entonces, a veces, a la hora de llevar a la práctica estas leyes, pues en algunos lugares, ¿no?, concretos, que por falta de población, pues son hospitales pequeños, ¿no?, pues a lo mejor no haya médicos, ¿no?, que quieran, ¿no?, el realizar ese aborto, ¿no? Entonces, bueno... Otro de los aspectos que también ha generado polémica, va a generar polémica, es la necesidad de no tener o de no necesitar el permiso parental, ¿no?, para las niñas de 16 años. No sé si tenemos una sociedad en general lo suficientemente madura a esas edades. Creo que bueno, habrá de todo, ¿no? Personas que sí son suficientemente maduras y personas que no lo son, pero estamos dejando sobre jóvenes, sobre niñas de 16 años, una decisión tremendamente importante, y que va a tener consecuencias también en su ámbito personal, precisamente momentos en los cuales lo que va a necesitar es precisamente mucho el apoyo de sus padres. Me parece como que se ha querido apartar, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta es una decisión en última instancia, ¿no? Es decir, en principio se intenta que haya, supongo, un acuerdo con los padres, ¿no? Se presenta el problema, ¿no? Y en última instancia, si los padres, por la razón que sea, pues no quieren que su hija aborte, ella libremente pues puede decidir pues qué hacer con ese embarazo, ¿no? Que muchas veces es un embarazo no deseado, ¿no? O la mayoría de las veces es un embarazo no deseado. Para evitar esas situaciones de riesgo, abortos clandestinos, o para familias desestructuradas, pues vendémoslo así. Porque igual lo que se ha vendido es que a los 16 años tú ya estás en condiciones de que yo no discuto si es así o no, ¿no? Yo tampoco, pero lo que sí creo es que no se debe de empezar a quitar responsabilidades de apoyo social sobre determinadas decisiones, cargándolas en este caso hacia los más jóvenes. Hay que acompañar, hay que estar ahí, y si son decisiones muy duras, pues que no supongan el decir, bueno, tómala tú, asume esas responsabilidades para bien o para mal, porque luego los efectos vendrán, ¿no? Pero también puede ser peor que tu padre te obligue a tener ese niño y lo tenga para siempre. Claro. Esto es todavía peor. Bueno, y sin duda yo creo que estas cuestiones, aparte de lo que se profundice, lo que consiga esta ley, o si se queda a mitad de camino, lo importante es que se hable de ello, ¿no? Yo creo que en muchos hogares ha salido, y si no ha salido el tema, padres con hijas adolescentes, a raíz de esta ley no se ha debatido y demás, pues mal, ¿no? Mal si sirve esto también para poner sobre la mesa estas cuestiones, y como ahondábamos ayer en el debate que tuvimos aquí en esta casa, pues que se crezca ese grado de confianza en la familia, padres, hijas, madre, hijas, todo el núcleo familiar, ¿no? Más allá del aborto, si una hija no comunica a sus padres esta situación, pues ya el problema viene de atrás, de que no hay ese grado de confianza, ¿no? Exacto. Y en el ámbito educativo, el procurar generar unos fuertes pilares en el ámbito educativo que permita tener personas formadas también en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito yo creo que eso es la clave, ¿no? Sí. La educación sexual. Y luego hay otro debate que también se puso sobre la mesa, sobre la estigmatización y demás. Hay una postura bastante amplia que dice que debilita a la mujer, que muestra su lado más débil, lo de la baja menstrual, volviendo a la baja menstrual.
que parece como que la hace más débil. Por otra parte, pues es un proceso que pasan las mujeres, que a veces es un dolor insoportable, incapacitante. Claro, el hecho de que hasta ahora se haya llevado casi en silencio, no se haya hablado de ello, se haya soportado, parece que ahora generalizarlo, pues parece como que las debilita a la mujer, ¿no? O sea, también se ha puesto ese debate sobre la mesa. Claro, y luego hay un tema un poquito más específico que se supone que tiene que resolver el médico, ¿no?, correspondiente. Es cuál es el nivel, dónde ponemos el límite, ¿no?, del dolor, de los problemas, ¿no?, menstruales, para un trabajo, para otro. Es decir, que bueno, también ahí hay una cierta indefinición, ¿no?, digamos, sí, para... Probablemente sea la mayor duda, ¿no?, que pueda surgirse al principio, decir, bueno, hasta dónde puede, en esta cultura latina nuestra, hasta dónde puede llegar el grado de picaresca, ¿no?, para nuevamente lo que debe de ser una medida para solucionar un problema que en muchos casos son muy serios y que sean atendidos en condiciones, como esos fuertes dolores que algunas mujeres tienen y que les impiden, de hecho, el poder realizar una labor ya no solo en el trabajo, sino cotidiana, en condiciones que pueda ser utilizada como por parte de otras para poder tomar bajas, ¿no? Y luego lo curioso, que ha sido poner el debate sobre la mesa, pues ver sobre todo a hombres, ¿no?, derechos con su corbata, en las tertulias, su pelo blanco, hablar de menstruación, regla. Bueno, inédito, ¿no? Porque casi en programas muy especializados o de salud o programas sexuales dedicados a la educación sexual se ponían un poco sobre la mesa, ¿no? Pero en tertulias como esta, bueno, es algo así que sea... En muchos casos es derivado de la formación que se tuvo en su momento y que ahora pues se ve con total normalidad. ¿Y por qué no hablar de algo que además... contribuye a traer vida, precisamente, ¿no? Entonces, con total normalidad, como cientos de situaciones que se nos van a dar en la sociedad y a las cuales vayamos poquito a poco mejorando la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Así es. Pues importante, sobre todo, abrir el espectro espacio temático también. Vamos a cambiar de tema, viajamos al sur. Ya les digo que mañana estaremos con Carlos de la Fuente, amigo de esta casa, secretario que está desempeñando sus funciones en tierras andaluzas. Le vamos a preguntar sobre cómo discurren las elecciones, que parece que tienen un claro favorito. Todavía queda, creo que son el 9 de junio. Y esto es lo que dice Juanma Moreno Bonilla, y fíjense cómo lo dice. ¿Cuántos años donde la palabra Partido Socialista Obrero Español, de los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, estaba por encima de la gestión y de los intereses generales de los andaluces? Pues eso ha cambiado. Bien, pues dice el presidente de la Junta y también candidato a seguir presidiendo la Junta sobre el Partido Socialista, que cuántas veces las siglas del Partido Socialista han estado por encima de los intereses de los andaluces, etcétera, etcétera. Y me detengo en lo de siglas porque lo que se está debatiendo en los últimos días es porque Juanma Moreno Bonilla, también lo hizo Feijóo desde Galicia, oculta las siglas del Partido Popular y pone en grande Juanma presidente, y parece que está eclipsando también en las últimas medidas que remitió Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en ese plan anticrisis. Parece que no iban las siglas por ningún lado del Partido Popular. Jesús Bachiller se ríe. ¿A qué se debe? Pues es que parece que estamos en una etapa en la cual lo que domina son los personalismos, ¿no?, más que las siglas de un partido. Entonces, nos quiere decir el Bonilla que parece que él está por encima del partido, como que el partido no vende en Andalucía, es él el que vende. El partido suyo, ¿no? Exacto, el partido suyo. Parece que él es el que vende, es un buen gestor, ha demostrado tener una gestión moderada, razonable, ¿no? La gente parece que está contenta en muchos temas, ¿no? Entonces es ponerse él por delante, ¿no?, porque parece que el Partido Popular no vende, ¿no?, allí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le sale. La verdad es que estamos en una situación de un déjà vu
con respecto a las elecciones de Castilla y León. Parece que seguimos atrapados ahí en el tiempo y que ahora nos toca el tema de las elecciones andaluzas, donde se está en cierta medida repitiendo lo que ya hemos vivido aquí en Castilla y León, en parte con como el panorama electoral, la necesidad de posibles pactos postelectorales, Partido Popular con Vox. Los números no dan por otros sitios, da esa cierta sensación de que ya aquí en Castilla y León por lo menos lo hemos visto. Además, la hoja de ruta parece que ya se planteaba hace meses, se está cumpliendo, ¿no? Castilla y León, Andalucía, bueno, por el camino se cayó Pablo Casado, que con eso no se contaba cuando se hacían esas estimaciones. Bueno, fue el Pablo Casado el que impulsó esas elecciones en Castilla y León, quedó por el camino. Pero, ¿y esa situación de apartar las siglas, cómo dejar los partidos? Porque estamos viviendo un proceso de municipalización, cuando se dice en los pueblos, ¿no? Es que en los pueblos se vota a las personas por encima de las siglas. Bueno, esa tendencia parece que se extiende, ¿no? Yo creo que aquí estamos, el Partido Popular en su estrategia política era consciente de que iba a coincidir con el proceso electoral en Andalucía, iba a coincidir algunos casos relacionados con la etapa más oscura de corrupción en el Partido Popular. Las grabaciones y de hecho país, ¿no? Exacto, lo estamos viendo, como bien dices, Juan, que están saliendo grabaciones en El País publicadas que vuelven otra vez a recordar esa etapa de la cual Núñez Feijóo pues quiere dejar claro que es una etapa pasada, que no corresponde al nuevo Partido Popular. Entonces, para procurar separarse y no sufrir desgaste político, entiendo que han tomado esta estrategia de comunicación y que están buscando basarla en las personas. Ya lo hacían en las últimas elecciones en Galicia, ¿no? Pero esto ya pasó con Pablo Casado y la verdad es que no consiguió el desentenderse, ¿no? de la historia, ¿no? que le fue persiguiendo continuamente, ¿no? Y veremos ahora, porque seguro que hay más cosas, seguro que hay más cosas. Pero esto es una serie documental. Exactamente. Estamos siguiendo el camino de Francia, cuando los partidos tradicionales se han ido diluyendo como azucarillos frente a otro tipo de partidos que han polarizado sus candidatos en personas concretas. Lo que llama la atención es que han cambiado de líder en el Partido Popular. Viene Núñez Feijóo, que parece que es una persona más moderada, un mejor gestor, con experiencia, ¿no? Y sin embargo, bueno, Juanma Moreno pues quiere ese personalismo, ¿no? Ese caudillismo, ¿no? Sí, llama un poco la atención, es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, Núñez Feijóo ya dijo que iba a estar presente en la campaña andaluza y que iba a poner todo sobre la mesa, que yo creo. Bueno, también es verdad que la campaña de Castilla y León le pilló en ese proceso bien diferente, ¿no? Que todavía no era presidente, creo recordar, y bueno, tuvo ahí al menos ese argumento. Pero, ojo, en cuanto a las grabaciones que han salido últimamente, ya ha venido a decir Núñez Feijóo, lo digo yo de forma más coloquial, que cuando reinó Carolo, ¿no? Eran esas grabaciones, que ¿no? se presenta Juanma. Que ahora lo que toca es Juanma. Y luego como colofón quizá lo que pretende es sacar una mayoría suficiente para gobernar a solas, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues tiene sus encuestas, ¿no? Y bueno, pues probablemente ha apostado por eso, porque piensa que le puede salir mejor, ¿no? Y prescindir del apoyo de Vox, ¿no? Lo que se está viendo es en estos primeros tiempos de la campaña, se está viendo un ataque bastante directo de Vox en Andalucía con respecto a Juanma Moreno. No, a diferencia de lo que vimos en Castilla y León, pero no eran tan marcados, ¿no? Los ataques, allí sí que están viendo. Claro, Macarena Olona está entrando, como diría la expresión, a saco, queriendo marcar distancia, que esto luego, de cara a posibles pactos, hay que saberlo explicar. Porque lo que se dice en campaña después deja su pozo. Es cierto que si hay que llegar a acuerdos, llegarán, pero... acuerdos y luego marca... al siguiente en liza, que puede ser ya Núñez Feijóo, ¿no? Y con dos acuerdos previos con Vox y luego, como dices, no voy a pactar con Vox y al final tengo dos comunidades donde se ha hecho. De partidos consolidados a una plataforma incipiente, la que quiere impulsar Yolanda Díaz con determinadas piedras y obstáculos en el camino, como se ha visto en la propia Andalucía, donde ha costado dar con esa confluencia de izquierdas. Podemos se quedó
fuera, ya se lo hemos contado. Bien, esta semana en la SER, tímidamente, Irene Montero pues deslizaba su apoyo a Yolanda Díaz. Yo creo que eso tiene que contarlo ella, tiene que ser ella la que decida los tiempos y cuándo cuenta cuál es su proyecto, y creo que lo que tiene que hacer Podemos, como estamos haciendo, es aportar toda nuestra fortaleza. Llevamos Se podrán entender. Pero vamos, yo creo que no cabe ninguna duda. Bien, pues declaraciones en la jornada de ayer en la cadena SER. Pues yo no sé si lo va a tener fácil Yolanda Díaz, además con ese pensamiento tal vez de que haya un trasvase casi total, en su totalidad, de otros partidos, ya de Izquierda Unida, pero de otras plataformas como partidos como Podemos o otras plataformas del territorio nacional, que todo lo va a aglutinar ella. Mucho se queda por el camino, ¿no? La verdad es que estamos ante el desenlace de un proceso largo en el que parece que han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido muchas tiranteces, ha habido muchos sentimientos heridos, ¿no?, que están saliendo ahora. Yo creo recordar que el Partido Comunista y Unidas Podemos, pues cuando entraron en... No, Izquierda Unida, perdón. El Partido Comunista y Izquierda Unida, cuando entraron en Unidas Podemos, bueno, no entraron de muy buenas ganas, ¿no?, porque fue casi una absorción, ¿no?, una imposición. Entonces, bueno, parece que ahí hay como una pequeña herida abierta que ahora pues se quiere resolver en forma de una pequeña venganza. Bueno, pues ahora te vas a enterar, ahora voy a ser yo la que voy a imponer la ideología del partido y eso. Entonces, claro, en el fondo es una lucha por establecer una ideología, ¿no?, en todo el terreno que hay a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz, ella misma, pues ha excusado que no ha tenido tiempo de emplearse a fondo en estructurar esa nueva plataforma que quiere formar. Entonces, claro, se han adelantado las elecciones de Andalucía y entonces, claro, se nota que no llegaba tiempo y entonces al final han tenido que intentar liar el partido a última hora, ¿no?, y ya vemos con los problemas que han tenido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema de identidad, de liderazgo, ¿no?, y de ver de qué forma, ¿no?, contribuyen las distintas sensibilidades, ¿no?, que hay en ese ala izquierda del PSOE. Me generaba cierta sonrisa cuando estábamos viendo las declaraciones de Montero, porque días atrás Iglesias había dicho todo lo contrario, en la misma emisora. Sí. Es decir, Lo matizó un tanto, ¿no? Pero bueno, decir que, bueno, de hecho le tiró, entre comillas, las orejas a Yolanda Díaz, que mostró... que si estaba ahí era porque antes había estado él, había estado el otro... Claro, y se defendió, bien. Y ha habido una respuesta incluso dentro del propio Podemos diciéndole a Iglesias que no toca que este tipo de declaraciones que son negativas y tal vez obedezca a estas que hemos podido ver, a esa secuencia de decir no, el enfrentamiento no queremos que siga existiendo. Iglesias, que estás ahí detrás, Pablo, descansa un poco, sigue con los libros y deja un poco hacer política a los nuevos. Da esa sensación, porque la semana que lleva Yolanda Díaz, sobre todo desde que se convocaron las elecciones andaluzas, con esa presentación de candidaturas un tanto esperpéntica, cuando al final Podemos queda fuera por esas peleas con respecto a la cabeza de listas que la apoya Yolanda Díaz y que Podemos la ve con ciertas reticencias. Todo este espectáculo que se ha venido viviendo, pues está claro que ha hecho daño y que va a tener su efecto electoral. Algunos dicen ese spoiler a lo que podemos encontrarnos en el futuro, ¿no? También dicen de Pablo Iglesias, deja la política para hacer política. Pero es que en el fondo, claro, es verdad, es como está detrás, pues bueno, si estás detrás... ponte, o sea, va claramente o ponte delante y da... Porque sí que es verdad que hay un proceso de los líderes políticos cuando dejan la primera línea, que siempre suele haber un periodo más bien amplio, ¿no?, en el que, bueno, igual despiertan del letargo y vuelven a manifestarse o lo hacen esporádicamente cada X tiempo, pero sin embargo el Pablo Iglesias
Me parece que estaba buscando tal vez otro foro, Sí. ¿no? Donde al final... Es que Pablo Iglesias yo creo que surgió en una etapa muy concreta, ¿no? Con la crisis del 2008, con la mala gestión que 15M. se hizo de la crisis, el 15M, etcétera, ¿no? Y con unos planteamientos que creo que son bien distintos a los de Yolanda Díaz, que parece una política mucho más pragmática, experimentada, posibilista, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto probablemente choca frontalmente con los planteamientos ideológicos que tenía Pablo Iglesias y con los que nació Unidas Podemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? A ver hasta dónde están dispuestos a ceder unos y otros, ¿no? Para llegar a un acuerdo de presentar ante la población pues, un programa de gobierno creíble, ¿no? A todo ello hay que sumar la situación complicada que tiene Podemos en muchos territorios, donde pues, han surgido fracturas importantes. Conocemos por cercanía el caso de Logroño, ¿no? Donde la única representante de Podemos y consejera pues ha sido expulsada, o donde en el Parlamento la diputada de Canarias de Podemos pues ha abandonado el grupo. Es decir, hay tensiones, hay problemas que esto pues a Yolanda Díaz le va a generar ciertos problemas. La decisión también con Íñigo Rejón, ¿no? Después de aquellas Más Madrid ha salido diciendo que no quiere saber nada de concurrir con Podemos. El caso de la imputación de Mónica Oltra en Valencia y que le está suponiendo parte, ¿no? Exacto. Es la famosa foto, ¿no? Cuando está un Colau, y perdóname porque la cuarta no me acuerdo. La cuestión es que la historia de la izquierda está plagada de disensiones, de conflictos, de divisiones, prácticamente desde los albores, ¿no? Y es curioso cómo se reproduce, ¿no? Es llamativo esta situación, ¿no? Aquí mucho pegamento va a necesitar Yolanda Díaz si quiere que esta amalgama pues realmente se consolide de cara a un proyecto electoral, porque son tantas y tantas las visiones que existen en ese espectro de la izquierda que es muy difícil unificarlas. Y sobre todo, yo creo que era bastante más fácil cuando surge Podemos, por la coyuntura, como estabais comentando, que ahora donde ha habido desgaste en la labor de gobierno, ha habido bastantes nuevas iniciativas que han venido surgiendo y donde pues en algunos sitios ha tocado poder y quieren seguir teniendo poder. Pero sin embargo sí se necesita un espacio a la izquierda del PSOE, que es un partido que tiende mucho más hacia el centro. Lo sitúas a la izquierda del PSOE, pero yo creo que Yolanda Díaz se quiere situar, coger también espectro, ¿verdad?, del Partido Socialista. Claro, como bien dices, entonces, bueno, Yolanda Díaz estaría muy cómoda en el Partido Socialista. Esa sensación da. Y veremos si se mantienen todas estas situaciones electorales que estamos viendo, pues la verdad es que la izquierda, si quiere gobernar, va a ser con acuerdos, ¿no? Con la izquierda del PSOE y el PSOE. El PP con Vox o Ciudadanos, que ya veremos a ver lo que pasa, o no sé si surgirá algún otro partido, ¿no? Pero parece ya que los viejos tiempos del bipartidismo pues no van a volver, por lo menos de momento, ¿no? Sí que parecía que subían un poquito los dos, ¿no? Pero el año pasado sí hubo un atisbo, ¿no? Un atisbo que lo debatimos. Porque Unidas Podemos, mira, iba bajando, Ciudadanos también se ha hundido, pero bueno, veremos, está interesante. Seguimos adelante, si os gustan las regatas, y este fin de semana hay una cita interesante en tierras gallegas, en Sanjenjo, donde va a estar el Bribón y también va a estar el rey emérito. Al regreso del rey emérito a nuestro país se ha referido Núñez Feijóo. Y es que es la primera vez que tenemos un gobierno en España que está creando y fracturando la jefatura del gobierno. Y creo que eso es un grave error, un gravísimo error. Bien, hacía estas declaraciones en Ceuta, donde hoy, por cierto, se ha reabierto las fronteras entre Ceuta, Melilla y Marruecos después de 2 años de pandemia. También se cerró anteriormente, pero sobre todo agravado por esa
invasión del paso del Tarajal, más de 10.000 personas hoy, hace un año de esas circunstancias. Pero vamos a hablar del rey emérito. ¿Qué os parece el regreso? Lleva también tiempo fuera, ¿no? Pues 2 años. A mí me parece me parece bien, que venga cuando quiera y que haga su vida, y ahora ya está apartado, ¿no?, de las decisiones de gobierno, decisiones en este caso de cualquier tipo de decisión política o de gestión, y por lo tanto, pues ¿por qué no va a poder venir? No tiene causas pendientes y tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, a poder venir. Otra cosa es que habrá gente que le gustará más o gustará menos, pero el derecho de poder venir, porque eso lo faltaba, no vamos a coartar esa libertad. Vuelvo a insistir, otra cosa también es que sea con fanfarria y cohetes de bienvenida, y otra cosa que sea, pues bueno, pues como una visita que tiene derecho a realizar, incluso a ver a su familia como cualquier otra persona, porque es que me llamaba la atención hoy una de las noticias. Ha venido el emir de Qatar, ¿no? Ha venido ahora que estamos muy asustados todos con el gas, y para eso enseguida tiramos de Casa Real, aparece el rey dándose abrazos con el emir para que nos abran el grifo y nos salven de la situación con Argelia. Pero bueno, pues a ver si sumamos todos, incluso con la Casa Real, para que nos puedan solucionar determinados problemas, como en este caso parece ser que lo están logrando, ¿no? Porque ya pueden imaginar que determinados partidos han deslizado lindezas en torno al regreso del rey emérito, ciudadano libre, por otra parte, ¿no?, para moverse por... Yo también entiendo que puede venir, ¿no?, libremente. Hay muchos partidos de izquierdas que, bueno, pues están zurrándole bien, ¿no? También reconozco que, supongo que por razones ideológicas, pero sí que es verdad que, bueno, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha hecho, ¿no?, y pues no estaría mal que diera explicaciones de alguna forma, ¿no?, a la sociedad española, ¿no? En fin, tenemos mala suerte con los Borbones, es tremendo, es tremendo. Esperemos el que está actualmente que rompa la mala suerte. Es tremendo, y hombre, y esperemos que siga el proceso de una monarquía más transparente, ¿no?, para evitar un poco todas estas... las últimas decisiones, ¿no?, con la publicación del patrimonio y demás, parece que van en ese sentido, ¿no? Esperemos que vayan a más, ¿no?, y que en fin, blindando probablemente el ámbito de lo personal, ¿no? Pues claro, hasta entonces parece que se ponen el grito en el cielo cuando pueda aparecer, se especula en la famosa fotografía que se publicó recientemente, si se iban a hacer una foto, ¿no?, más allá de la monarquía, padre, hijos, nietos, familia... Pero precisamente si tenemos la suerte de que, por lo que vamos conociendo de la gestión actual, nuestro rey es un gran rey, el que tenemos en este momento, el que venga su padre, cuando no hay casos pendientes, repito, forma parte precisamente de un pasar página, de entrar en la normalidad, me refiero en cuanto a una gestión de una relación de familia y poco más. El rey es el que es, y ya no es el que fue, sino el que es, que está realizando una gestión que en determinados temas está sabiendo responder, sí, ¿no? Lo que pasa es que la cuestión es más compleja, ¿no?, porque no se trata de una presidencia del gobierno que se elige cada 4 o 5 años, ¿no? Entonces es algo que se hereda, ¿no? Y entonces, claro, ese daño a la institución está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma la corona tiene que dar ejemplo y tiene que dar signos de transparencia y de adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, que bueno, el rey emérito, el monarca está gestionando esa relación, el rey emérito todavía tenía cosas del pasado, ¿no? Ese regreso, ¿no? Hoy vuelvo a insistir, cuando se ven las imágenes en las cuales ves a un mandatario tan poderoso desde el punto de vista económico como el emir de Qatar, que lo necesitamos tanto, y que gracias a tener en este caso una monarquía, pues te permite abrir determinadas puertas de forma muy rápida, pues creo que eso también es al que saberlo aprovechar para el conjunto de la sociedad. Y en este otro tema vuelvo a insistir, si no hay nada pendiente, tampoco creo que desde el punto de vista legal haya ni tan siquiera derecho. No lo vamos a recluir en el castillo de Peñíscola
para el resto de los días. Como billetes. Como en la Edad Media. ¿Has visto alguno, ¿no? Al Papa Luna o ¿no? Allí. Lo que pasa es que se busca sacar la rentabilidad política, el rédito político, apretando hasta el último momento, porque lo que hay detrás es tratar de cuestionar la propia monarquía. Bueno, pues vale, yo entiendo que ideológicamente cada uno defiende lo que considera y es legítimo, utilizando unos argumentos. Y luego en cuestiones judiciales, bueno, pues cuestiones hay que dirimirlas en otras tribunas y cada uno tendrá su opinión sobre el hecho judicial, confianza, etc. Efectivamente, la justicia. Pero el desenlace es el que es y pues un ciudadano libre, ¿no? Con vínculos, con raíces en España. Lo que pasa es que es una Sí. institución muy importante, es muy importante, nos jugamos mucho. Esto de república, bueno, monarquía, ¿no? Hay mucha gente que se considera republicana, pero que a lo mejor no es el momento ahora de votar si monarquía o república, ¿no? Probablemente la república sería el sistema más adecuado, más democrático, más adaptado a los tiempos. Pero también hay que reconocer que hay muchas monarquías, ¿no? Parlamentarias en países democráticos, ¿no? Y avanzados, ¿no? Dentro de Europa. Y no valen esas argumentaciones que hacen algunos políticos de que la monarquía cuesta mucho. Hay algunos datos que dicen que unas elecciones cada 4 o 5 años de un presidente de la República, más luego el sostén, ¿no? y la gestión, sería más caro. Entonces, bueno, también un poco estas cosas hay que ponerlas claras. Sí, da la impresión de que estamos más entrando en un tema de prensa rosa que en un tema de información del ámbito, digamos, de la política de actualidad. Este señor ya ha pasado a una etapa de segunda en lo que son sus capacidades de gestión, y ahí está la historia lo juzgará, para bien o para mal, tiene sus derechos, pues ya está, dejemos que... Porque creo que el país además tenemos problemas mucho más importantes y tiempo que dedicar a que no este tipo de cosas que... Es mediático. Vamos a dejar el salsa rosa, reina, ¿no? El salsa rosa. Nos ponemos serios porque las imágenes que nos llegan de Ucrania hablan de la evacuación de 250 soldados heridos, evacuados de la acería de Azovstal, de Mariupol. Se ha hablado mucho de este enclave, están en una zona controlada, también algunos han caído presos, se habla de intercambios también con soldados rusos. Al final han resistido, pero han tenido que salir, ¿no? Decía el presidente ucraniano, he escuchado en las últimas horas, que a los héroes también les necesitamos vivos, ¿no? Al final la cuestión de tiempo, ese ejercicio de resistencia, ¿no? Pues sí, se ha creado ahí un símbolo, ¿no? De la resistencia de Ucrania. Claro, seguramente ha muerto mucha gente innecesariamente, ¿no? Después de tantos días, ¿no? Sabiendo que eso pues no tenía ningún futuro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, los estrategas de guerra, pues supongo que esto lo habrán valorado, ¿no? El simbolismo que representa ese aguante, ¿no? en ese pequeño enclave, ¿no? que estaba todavía resistiendo, ¿no? y que parece ser que está dando pues, mucha fuerza a la resistencia de Ucrania frente a los soldados rusos, que muchos, según dicen las crónicas, se preguntan qué hacemos aquí, ¿no? Entonces, claro, probablemente la moral, ¿no? en la batalla pues, es distinta, ¿no? En uno y otro bando, ¿no? Y seguimos arrastrando ese primer debate, ¿no? Se manda armas a Ucrania para prolongar más la guerra, más víctimas mortales, o les puede servir para defender su país. Siempre ese debate siempre ha estado sobre la mesa, ¿no? Si se envían guerras a Ucrania es por evitar que el conflicto se extienda a la puerta de nuestra casa, o sea, que no nos quitemos el halo ese de generosidad del conjunto de los países, no, es simplemente porque hay unos señores ahí que le estás mandando bombas, ¿no? Y se están matando ellos, y a ti no te llegan los problemas. Porque, y que de alguna forma...
Rusia por eso va a Occidente, a ver cuál es su respuesta, ¿no? Y sí, entonces, bueno, pues si Occidente se planta y dice, pues vale, pues que se anexione el Donbass y que una con Crimea. Es que el siguiente es Moldavia y luego pues veremos a ver si Finlandia o más, ¿no? Entonces claro, de alguna forma, de alguna forma ha habido una respuesta inesperada por parte de Occidente que ha puesto en marcha pues medidas muy drásticas, a excepción del tema del gas y del petróleo, que esperemos que dentro de poco sea efectivo, porque claro, esto es alimentar la guerra, ¿no? Sí, y lo que hay que, hablando de Mariupol, esperemos que Zelensky no se haya precipitado con esa declaración que creo que ha dejado entrever un peligro para Rusia, cuando ha dicho que los héroes, queremos a los héroes vivos. En las últimas noticias era que Rusia parecía que había dado cierta marcha atrás y que los consideraba prisioneros de guerra, algo que nos había hablado, etcétera. Tiene mucha fuerza de cara a dar ánimo a las tropas el que estos combatientes de Mariupol pues luego pueden estar por ahí saliendo, hablando y les vean sus compañeros en el campo de batalla con la energía que eso les puede dar, ¿no? Yo creo que eso Rusia en un principio igual no lo ha visto, ya veremos, ojalá acabe todo bien. Pero bueno, no lanzaría todavía las campanas al vuelo. Y en cuanto al conflicto, el conflicto tarde o temprano va a tener que llegar a una resolución, aunque sea por agotamiento. Empieza ya a haber problemas de suministro de armas también desde Occidente, porque algunas se están agotando. Sí, suministro de armas a Ucrania, ¿no? Exacto. Rusia también está a la duda de hasta cuándo va a poder soportar el suministro sobre todo de armas de precisión, que también se están agotando. Estamos viendo que todo lo que han sido esas sanciones económicas, sobre todo en materias energéticas, no han dado resultado. Rusia ha encontrado compradores para el gas y encontrado compradores para el petróleo. Y bueno, pues hay que también tratar de empezar a pensar en una solución que yo creo que no hay que cerrar todas las puertas a Rusia, hay que procurar que esto no se rompa del todo. Europa y Rusia son vecinos y de alguna forma hay que procurar dejar algún puente sin volar, porque habrá que reconducirlo. Yo estoy de acuerdo con esto, habrá que buscar una solución, una salida a Putin, ¿no? Y su guerra, porque si no las consecuencias a largo plazo pueden ser peores. Entonces habría que llegar a algún tipo de acuerdo para que haya un equilibrio estratégico, ¿no? Lo que pasa que bueno, la guerra lo que ha hecho es aliar todavía a más países en contra de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, se está gestando un problema cada vez mayor, ¿no? Porque, claro, entra Finlandia, Suecia en la OTAN, ¿no? Sí. Está todo el tema estratégico del mar Báltico, con el cambio climático, donde hay allí recursos, hay navegación, y entonces, bueno, va a haber ahí problemas de gestión de ese espacio. Entonces, bueno, pues los distintos bloques van cogiendo posiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, no va a ser fácil, desde luego, el llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. La incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN parece que no ha bajado el tono, ¿no? Rusia respecto a la oposición a la misma. Sí que bien es cierto que ha dicho que responderá si se arma, pero antes se ha mantenido en que va a responder desde el punto de vista de posibles ataques cibernéticos, etcétera, que pueden hacer muchísimo daño. Sí. De hecho, ya la ha utilizado Rusia, ya la había utilizado Rusia en alguna ocasión con algún otro país y las había generado problemas muy serios en suministro eléctrico, etcétera. Sí, pero en principio no sé si se esperaba una reacción mayor a estos pasos de Suecia y Finlandia. Lo cual, viniendo del pueblo ruso, o de gobernantes rusos, que son muy distintos a nuestra forma de pensar. Utilizó como excusa los escarceos de la OTAN con Ucrania y esa intención, esos acercamientos, que casi fue lo que utilizó como excusa, impresentable para dar ese paso. Así es. No sabemos hasta qué punto forma parte de una estrategia de rebajar la tensión o de asumir un hecho consumado y sobre el cual no pueden hacer nada, ¿no?, para evitarlo. Hay alguien que está permaneciendo también, hablando de la nueva geopolítica, que es Noruega, que está ahí, conmigo no pasa nada,
Noruega, que está militarizada, que tiene un potencial energético tremendo y que dice, yo sigo estando como estoy, el resto que entre en la OTAN, la Unión Europea que haga lo que haga, pero sigo manteniendo mi determinada, digamos, independencia, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que se están moviendo muy importantes que veremos los efectos. Lo cierto es que estamos viviendo un periodo histórico. Sí, o sea, complicado. Se están haciendo Conocíamos, cambios muy radicales, ¿no? Complicado sobre todo en Finlandia. En lo relativo a vidas humanas, economía, conocíamos las previsiones económicas y en el aspecto geopolítico, lo que sois expertos. Vuelta a bloques probablemente, Alemania cambiando su política tradicional, ¿no? En el armamento, la división del mundo en 2 bloques económicos probablemente, o 3. En fin, de la noche a la mañana Suecia y Finlandia se incorporan a la OTAN, posiblemente Ucrania a la Unión Europea, cambios significativos. Quería finalizar con un apunte. Ayer teníamos a una portavoz de Soria Ya aquí en Punto de Encuentro. Soria Ya, que ya saben, tiene representación en las Cortes de Castilla y León, precisamente 3 procuradores. Sin embargo, viernes sale de nuevo a la calle a las 8 de la tarde en su delegación de gobierno para demandar avances en la autovía del Duero, en la 11 y también en la A15. Nos decían que se puede estar en un sitio y en otro, que en ningún momento dijeron que iban a abandonar las calles, pero ¿cómo veis este fenómeno? Estar en las instituciones y también en la calle detrás de una pancarta, ¿cómo se puede interpretar? Como que quieren que la plataforma tenga su escaparate en la calle, donde va a tener esa mayor visibilidad. Tal vez ahora en las Cortes no se les está escuchando tanto como se pensaba que se les iba a escuchar, quedan un tanto difuminados en la oposición y también con UPL. Es que puede ser un cierto reconocimiento de que la vía política ha sido un fracaso. Era una de las posibilidades, ¿no? Y la otra es mantener un poco la calle, intentar mantener la calle viva, ¿no? Para, bueno, en los próximos resultados electorales, pues hacerse con la mayoría de los votos, como pasó en las últimas, ¿no? Hay otros partidos, la Unión de Pueblo Leonés utiliza también, ha seguido manteniendo la presencia en la calle y desde el punto de vista político, ¿no? Hay partidos, ya hablo de partidos, pues que siguen manteniendo, ¿no? Esa reivindicación en tanto vaya gente a las concentraciones y bueno, la pena aquí es que los motivos siguen existiendo, porque dices respecto a las autovías, he sacado aquí unos pequeños datos de la A15, o sea, 15 años, la A15, 15 años, desde 2007 que entró en servicio la variante de Ágreda, y me ha sorprendido que estamos hablando de solo 85 kilómetros que serían los necesarios para realizar y 450 millones para vertebrar ese eje, que realmente no estamos hablando de cantidades que sean que no estamos mil millonarias, ¿no? Sí, 450 millones, de los cuales los navarros ya han dado pasos y ya han incluido en el Plan Director de Infraestructuras de Navarra para hasta el año 2029 100 millones para esa conexión, que sería importantísima. Hablo de esa, pero en el caso de la 11, en el año 2004. 2004 es cuando se puso en servicio la variante del Burgo y seguimos con algo que muchas veces da la sensación de que se nos está tomando el pelo con el tema de las infraestructuras en esta provincia y que ves que van a paso, no a paso de tortuga, es que muchas veces ni van. Veremos si la gente responde. Yo creo que se van a perder efectivos, obviamente, porque aquellos del Partido Socialista que secundaban esas manifestaciones o del Partido Popular, que siempre hay una presencia de unos o de otros según a qué administración vayan dirigidas un poco las críticas, va a faltar gente, ¿no? Va a faltar gente que ha salido de aquella manera en los anteriores comicios. Igual había sido bueno una manifestación conjunta de todos los partidos. Porque todos vamos por estas, nos gustaría ir por estas autovías, ¿no? Eso es más complicado. Perejil a San Pancracio. Sí. Eso es más complicado. Qué pena. Perejil a San Pancracio y lo veremos. ¿Esa es la primitiva? Pues es más fácil que te toque la primitiva. No, que lo hemos visto a personalidades políticas, no en una manifestación convocada de manera conjunta, pero sí que bien es cierto que ahora Soria Ya
se la ve de otra manera, Hombre, ¿no? y hemos visto manifestaciones masivas, 5 o 6 mil personas de todos los colores políticos. Sí, sanidad, y con infraestructuras, mucha presión, todos los, sí, sí. aunque el convocante haya sido la plataforma Soria ya, ahora agrupación de Se ha dado lectores. mucha visibilidad a la España despoblada, pero hace falta que políticamente, ¿no? pues se den los pasos adecuados, ¿no? para hacer otro tipo de políticas, ¿no? Y que la aritmética parlamentaria te permita tener esa fuerza que si no la tienes, pues tu voto pasa a ser algo secundario, ¿no? Como ha sucedido. Pues lo vamos a ir viendo. Jesús Bachiller, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Luis Bonilla, muchísimas gracias. Oye, que Muchas ya gracias. por cierto nos quedan ya pocos programas, porque estamos cerca de esas fechas que tanto nos encantan, que llega el calor, nos van a abrir la venta nueva Santiuste, porque llega el calor y también nos tomamos un descanso. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espero mañana aquí en Punto de Encuentro a partir de las 11 de la noche. Descansen.